La filosofía en el mundo medieval. En la Edad Media es una época en la que la religión cristiana se encuentra en el centro de una cultura eminentemente geocéntrica, que considera a Dios como el origen del universo. Ya no se considera que la filosofía sea el instrumento adecuado para enseñarle al ser humano cómo debe vivir. Para eso está la fe, sino que se la ve como un instrumento para profundizar en el contenido de la fe. La filosofía se convierte en esta época en esclava de la teología. La filosofía en el mundo moderno. Dentro de esta época histórica y para poder entender la evolución de la filosofía en la misma, tenemos que hablar en primer lugar del humanismo renacentista. En el siglo XV se caracteriza porque en el ser humano vuelve a ocupar el puesto central en la cultura. Si en el mundo medieval el ser humano había estado subordinado a Dios, en este siglo vuelve a convertirse en el rey de la creación. Se piensan que sus capacidades, especialmente la razón, son inmensas. En esta época se comienza a utilizar el método experimental y nace la ciencia moderna. Posee una visión heliocéntrica del universo, que significa que el Sol es el centro del universo y los demás planetas dan vueltas en torno a él. Sostiene que el geocentrismo que se había mantenido hasta ese momento era erróneo. Es decir, que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los demás planetas daban vueltas en torno a él. Los pensadores de la época se dan cuenta de que la humanidad había estado equivocada en su forma de ver el universo. Se dan cuenta de que las posiciones que se había sostenido hasta ese momento eran erróneas. Esto provoca en ellos el miedo al error, el miedo a equivocarse también. Este es el motivo por el que la filosofía moderna se plantea como primer y más importante problema el del conocimiento. La filosofía en el mundo contemporáneo. La filosofía en los dos últimos siglos se caracteriza sobre todo por su fragmentación. Las corrientes filosóficas desde el idealismo de Hegel, que marca el comienzo del siglo XIX y que reduce la realidad a la conciencia, hasta las llamadas filosofías posmodernas. Por citar algunas de las más importantes, hay que hablar en el siglo XIX de Auguste Comte, con el positivismo, que propone atenerse a los hechos y estudiar las leyes que los relacionan. Del materialismo histórico de Carlos Marx, que defiende que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, lucha que terminará con el triunfo del proletariado y la instauración de la sociedad comunista. De Nietzsche, con el vitalismo, que recibe el nombre porque hace de la vida la realidad más valiosa y el centro de la reflexión filosófica, y de la fenomenología de Husserl, que trata de volver a las cosas y romper el aislamiento de la conciencia al que había conducido el idealismo. En España tenemos a Ortega y Gasset con la filosofía raciovitalista, que propone centrar la reflexión filosófica y la propia vida.